¿Alguna vez te has preguntado si hasta el momento en que decides ducharte podría afectar tu vida espiritual y material? Según la Biblia, hay momentos en los que nuestras acciones, incluso las más cotidianas, pueden abrir o cerrar puertas de bendición. Eclesiastés 3:1 nos enseña: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este principio nos revela que no solo qué hacemos importa, sino también cuándo lo hacemos. Hoy exploraremos cómo ciertas horas aparentemente inofensivas pueden ser espiritualmente inadecuadas para actividades como el baño, atrayendo pobreza, mala suerte e influencias negativas según la sabiduría bíblica. Te mostraremos cómo identificar estos momentos críticos y qué enseñanzas nos ofrece la palabra de Dios para vivir bajo su protección. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has preguntado si el momento en el que realizas actividades tan simples como ducharte podría afectar tu vida espiritual y material? La mayoría de nosotros estamos tan acostumbrados a vivir bajo nuestras propias rutinas, confiados en la normalidad de nuestras acciones, que pocas veces nos detenemos a considerar cómo hasta los detalles más pequeños pueden tener repercusiones en nuestro destino. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todo en esta vida tiene un tiempo específico y que actuar fuera de ese tiempo puede tener consecuencias invisibles, pero poderosas. Eclesiastés 3:1 declara: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta verdad no es simplemente una observación poética, es una advertencia espiritual que debemos aprender a tomar en serio si deseamos caminar en la protección, la prosperidad y la bendición de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios nos revela que hay un orden divino establecido en todo lo creado. Dios mismo, al formar el mundo, no lo hizo todo en un solo instante. Génesis 1:5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Cada obra fue realizada en su momento exacto, en su día determinado, no antes, no después. Este modelo divino de trabajo nos muestra que respetar los tiempos y las estaciones no es solo una cuestión de sabiduría, sino de obediencia espiritual. No entender esta verdad puede abrir puertas invisibles a la confusión, la escasez y la mala fortuna, porque quien honra los tiempos de Dios inconscientemente se expone a operar fuera de su cobertura. La importancia del tiempo en la vida espiritual no es un concepto menor. En el Antiguo Testamento, cada fiesta, cada sacrificio, cada acto de adoración tenía un tiempo específico determinado por Dios. Levítico 23:4 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos determinados. No bastaba con ofrecer sacrificios o rendir culto. Hacerlo fuera del tiempo señalado anulaba el valor de la acción. Ahora bien, si en aquellas cuestiones que consideramos sagradas el tiempo era crucial, ¿cuánto más en cada acto de nuestra vida diaria que, aunque parezca simple, tiene implicaciones espirituales profundas? El Señor Jesús mismo vivió bajo esta dinámica perfecta del tiempo. En Juan 7:6, cuando sus hermanos lo instaron a manifestarse públicamente, Él respondió: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. Jesús no actuaba movido por presiones humanas o necesidades inmediatas. Él obedecía la voz del Padre y el calendario divino. Todo lo que hizo, cada milagro, cada enseñanza, cada paso, fue realizado en el momento exacto que el cielo había dispuesto. ¿No deberíamos nosotros aspirar también a caminar de esa manera, sensibles a los tiempos de Dios en cada área de nuestras vidas? Ignorar el tiempo establecido puede traer consecuencias desastrosas.
Basta recordar el relato de Saúl en 1 Samuel 13. Cuando vio que Samuel se tardaba en llegar para ofrecer el sacrificio y temiendo que su ejército comenzara a desertar, Saúl decidió ofrecer el sacrificio él mismo, algo que no le correspondía. Humanamente su decisión parecía lógica. No quería perder el control de la situación, pero espiritualmente fue un acto de rebeldía grave, porque se adelantó al tiempo y la voluntad de Dios. El resultado fue que perdió el reino. 1 Samuel 13:13 recoge las palabras de Samuel. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Un acto hecho fuera de tiempo le costó a Saúl su destino. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido nosotros simplemente por no esperar el momento de Dios? Es aquí donde un acto tan simple como ducharse cobra una dimensión espiritual inesperada. El agua en la Biblia tiene un significado profundamente espiritual. Simboliza limpieza, renovación, vida nueva. Pero también es un elemento que abre puertas, que marca cambios de estado, que representa transición entre un antes y un después. El bautismo, el acto que simboliza nuestra entrada en la vida nueva en Cristo, ocurre en el agua. Mateo 3:16 relata: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Cada vez que entramos al agua, entramos simbólicamente en un terreno de apertura espiritual. No es una actividad neutral. Si la realizamos en un tiempo de oscuridad espiritual, nos exponemos no solo a impurezas físicas, sino a influencias invisibles que pueden afectarnos mucho más de lo que imaginamos. La noche, según las Escrituras, es un tiempo de actividad espiritual intensa y no siempre de la clase positiva. Job 4:13-15 relata: en los pensamientos de las visiones de la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Este pasaje revela cómo en la oscuridad de la noche los espíritus se mueven con mayor libertad. Por eso, realizar actos simbólicamente poderosos como la ducha en horas espiritualmente cargadas de oscuridad puede dejarnos abiertos a ataques de pobreza, confusión y mala suerte, aún sin darnos cuenta. El agua no solo limpia, también absorbe. Es por eso que en ritos de purificación en el Antiguo Testamento se insistía en usar agua viva, es decir, agua corriente que fluye y se renueva constantemente. Levítico 15:13. Usar agua estancada o exponerse al agua en momentos donde las influencias espirituales no son limpias era visto como una causa de contaminación espiritual. ¿Qué sucede entonces cuando nos exponemos de manera imprudente a estas fuerzas en el silencio de la madrugada? Es como abrir una puerta en medio de la tormenta espiritual, sin armadura, sin cobertura, sin resguardo. La Biblia nos enseña también que existen horas de tiniebla. Jesús mismo, en el momento de su arresto, dijo en Lucas 22:53: pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. No era casualidad que su arresto ocurriera de noche. Era un momento donde la autoridad de la oscuridad tenía permiso limitado para actuar. Aunque Cristo, siendo Dios, tenía todo el poder, respetó los tiempos y permitió que se cumpliera lo que había sido profetizado. Sin embargo, en nuestras vidas, actuar voluntariamente durante estas horas de tinieblas, sin necesidad, es como salir al campo de batalla desarmados. Quizá ahora comprendas que una acción tan sencilla como ducharte en la madrugada no es tan inocente como parece. No se trata de superstición,
Se trata de principios espirituales invisibles que rigen nuestro mundo. El enemigo siempre está buscando grietas, momentos de descuido, pequeños actos de ignorancia donde pueda sembrar pobreza, mala suerte, confusión, cansancio, enfermedad espiritual. 1 Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No podemos darnos el lujo de movernos fuera del tiempo de Dios, ni siquiera en los detalles cotidianos. La vida cristiana no es una serie de rituales vacíos. Es una relación viva, guiada por principios espirituales profundos que tocan cada área de nuestro ser. Incluso aquello que creemos que es pequeño e intrascendente puede ser una puerta que se abre o se cierra en el mundo espiritual. Recordemos que fue por una pequeña desobediencia, comer del fruto prohibido, que Adán y Eva trajeron muerte y maldición sobre toda la humanidad. No fue un acto espectacular, fue un detalle aparentemente pequeño, pero suficiente para alterar el destino del mundo. Por eso, hoy somos llamados a ser conscientes de los tiempos de Dios, a ser sabios en nuestras acciones, a no actuar movidos solo por la necesidad, el cansancio o la costumbre, sino por el discernimiento espiritual. Proverbios 19:2 dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Apresurarnos a actuar sin considerar el momento y el contexto espiritual puede ser no solo imprudente, sino pecado. Y la buena noticia es que Dios no nos deja a ciegas. Él nos ha dado su palabra, su espíritu y su dirección para que aprendamos a caminar como hijos de la luz. Efesios 5:15-16 nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo no es simplemente ser productivos, es vivir conscientes del mundo espiritual que nos rodea, actuando bajo la guía divina y no bajo impulsos pasajeros. Así que la próxima vez que sientas el impulso de ducharte en la madrugada, pregúntate: ¿estoy respetando los tiempos de Dios? ¿Estoy actuando en sabiduría o simplemente siguiendo una costumbre sin discernimiento? Recuerda que cada acto en nuestra vida puede ser una ofrenda de obediencia o una oportunidad de exposición espiritual. Nosotros elegimos. Y cada elección, por más pequeña que parezca, moldea nuestro futuro. ¿Estás listo para caminar en el tiempo perfecto de Dios y cerrar las puertas a la pobreza y a la mala suerte? La decisión empieza en los detalles, porque en los detalles es donde se gana o se pierde la batalla espiritual. La oscuridad de la noche ha sido, desde los albores de la humanidad, un símbolo de lo oculto, de lo desconocido y de aquello que opera fuera de la luz de Dios. La Biblia, desde el Génesis, nos enseña que la luz fue creada para separar la confusión de las tinieblas, marcando un antes y un después en el orden de lo creado. Génesis 1:4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esta separación no solo fue física, sino también espiritual. En la luz, Dios manifiesta su presencia y su guía. En las tinieblas, el enemigo encuentra un terreno fértil para sembrar confusión, tentación y destrucción. Cuando exploramos las Escrituras, encontramos que hay momentos designados como horas de tinieblas, tiempos específicos en los que la actividad espiritual maligna se intensifica. Jesús, en el momento de su arresto, les dijo a los que vinieron a apresarlo: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22:53. No fue una frase simbólica ni retórica. Jesús reconoció que en ciertos periodos la influencia de las tinieblas es permitida de manera limitada para cumplir propósitos que muchas veces escapan a la comprensión humana. Esa hora no era casualidad,
sino un espacio de tiempo real donde las fuerzas espirituales del mal tenían una acción más libre y evidente. Entender que existen estas horas es fundamental para proteger nuestra vida espiritual. No todas las horas del día son iguales en el mundo invisible. Así como hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha en el mundo natural, en el mundo espiritual también hay horarios donde la actividad de las tinieblas es más densa. Efesios 6:12 nos revela: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gobernadores de las tinieblas, espíritus que ejercen su influencia especialmente en la noche, cuando las puertas de la actividad espiritual se abren de manera distinta a la del día. En la Biblia, la noche es constantemente asociada con actos de traición, con ataques sorpresivos y con la manifestación del mal. Cuando Judas Iscariote salió a traicionar a Jesús, Juan 13:30 enfatiza un detalle aparentemente sencillo, y era ya de noche. Este pequeño dato es, en realidad, un gran recordatorio de que la traición, el pecado y la oscuridad espiritual caminan de la mano con las horas de oscuridad física. No era casual que Judas actuara bajo el amparo de la noche. Era el momento donde el enemigo tenía mayor actividad y el corazón del hombre caía más fácilmente en la tentación. Muchos actos de rebelión, idolatría y pecado descritos en la Biblia ocurrieron de noche. El libro de Job describe cómo aquellos que planean el mal lo hacen cuando los hombres duermen, cuando las ciudades están sumergidas en el silencio y los corazones están desprevenidos. Job 24:14-16 dice: de madrugada se levanta el homicida, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la oscuridad, diciendo: nadie me verá, y cubre su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día se habían reservado para sí. No conocen la luz. La noche se convierte así en el manto bajo el cual el pecado y la maldad se multiplican. Por esta razón, el pueblo de Dios siempre fue instruido a ser vigilante, especialmente durante la noche. Jesús en Getsemaní pidió a sus discípulos que velaran y oraran para no caer en tentación. Marcos 14:38 recoge sus palabras: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El llamado a velar, a estar despiertos espiritualmente, es urgente precisamente porque en las horas de la noche la carne se relaja, la mente se adormece y el enemigo actúa con mayor astucia. No se trata de temer a la noche como si fuera algo místico, sino de reconocer que espiritualmente es un tiempo en el que se requiere mayor discernimiento y protección. La Biblia no presenta el mismo nivel de actividad espiritual en el día que en la noche. La noche tiene sus propios peligros y aquellos que caminan en luz deben ser conscientes de estos riesgos para no ser sorprendidos. Romanos 13:12 exhorta: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La enseñanza es clara: vivir en la luz implica no solamente caminar en justicia y verdad, sino también discernir los tiempos en que las fuerzas contrarias actúan con mayor fuerza. Y actuar con sabiduría significa evitar exponernos innecesariamente a momentos donde la protección espiritual debe ser máxima. El libro de Éxodo narra cómo la última plaga que cayó sobre Egipto, la muerte de los primogénitos, ocurrió de noche. Éxodo 12:29 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Este suceso no fue al azar. La medianoche
es uno de los momentos más cargados espiritualmente en la Biblia. En ese tiempo, tanto la acción de juicio divino como la actividad de las tinieblas se intensifican. Dios instruyó a los israelitas a permanecer en sus casas, con la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas, en señal de protección. Nadie debía salir de su hogar hasta la mañana. Esta orden subraya la importancia de reconocer que en ciertas horas la mejor decisión es buscar resguardo bajo la cobertura de Dios y no exponerse al peligro invisible que ronda. La medianoche, espiritualmente hablando, marca un umbral. Es el punto donde el día que terminó ya no puede ser cambiado y el día que inicia aún no ha sido totalmente establecido. Es una hora de transición, de vulnerabilidad, de exposición. En Mateo 25:6, en la parábola de las 10 vírgenes, Jesús dijo: y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. El clamor de medianoche simboliza el llamado urgente, la necesidad de estar preparados espiritualmente cuando otros están dormidos, cuando muchos están desprevenidos, cuando la oscuridad parece reinar. La oscuridad física de la noche también nos enseña acerca de la ceguera espiritual. Jesús advirtió en Juan 9:4: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí, la noche representa el momento en que ya no hay oportunidad para actuar. El momento en que el corazón que no se preparó cae en la confusión. Aplicar esta verdad a nuestras acciones cotidianas implica comprender que actuar en horarios espiritualmente críticos, sin dirección ni cobertura, es insensato y peligroso. Entender la gravedad de las horas de tinieblas nos lleva a tomar decisiones prácticas que reflejen sabiduría espiritual. Limitar nuestras actividades durante los periodos críticos. Buscar la protección mediante la oración. Y ser conscientes de que en esos momentos nuestra vida espiritual necesita un resguardo especial son actitudes que demuestran madurez y entendimiento. No es simplemente evitar el peligro físico, sino resguardarse del peligro espiritual, que es mucho más sutil pero infinitamente más dañino. Las Escrituras también revelan que los ataques espirituales más feroces muchas veces ocurren en la noche. El Salmo 91, conocido como el Salmo de la Protección Divina, menciona explícitamente los peligros nocturnos. Salmo 91:5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno es una categoría de ataque espiritual que opera principalmente en la oscuridad. El mismo pasaje habla de pestilencias y mortandades que avanzan en las sombras, enfatizando que hay peligros que, aunque invisibles a nuestros ojos, son muy reales en el mundo espiritual. Reconocer la existencia de las horas de tinieblas no es para vivir en temor, sino para vivir en preparación. Así como los centinelas en las murallas de Jerusalén se turnaban en la noche para vigilar y proteger la ciudad, nosotros somos llamados a mantener una actitud de vigilancia espiritual. Isaías 62:6 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Esta vigilancia constante es símbolo de una vida que entiende que la noche no es tiempo para la distracción, sino para la alerta. Ducharse en horas de tinieblas sin discernimiento espiritual no es simplemente una actividad física, es una apertura innecesaria de nuestra vulnerabilidad física y espiritual a un ambiente que está cargado de actividad maligna. Es exponerse cuando deberíamos estar cubiertos en oración, cuando deberíamos estar reposando bajo el amparo del Altísimo. Salmo 91.
1 afirma: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo el abrigo implica discernir los momentos, respetar las horas, actuar conforme a la sabiduría celestial. Por todo esto, evitar ducharse en las horas de tinieblas no es superstición, es sabiduría espiritual. Es reconocer los tiempos y actuar en consecuencia como hijos de la luz. Es decidir caminar en obediencia, sabiendo que el enemigo aprovecha cualquier descuido para sembrar ruina, cansancio, pobreza y mala suerte. Efesios 5, 8 a 10 nos exhorta: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La noche no debe ser vista con ligereza. Sus horas están cargadas de significado espiritual. Respetarlas, actuar con sabiduría y protegernos bajo el amparo de Dios es esencial para vivir en victoria. La próxima vez que te encuentres considerando una acción durante las horas de tinieblas, recuerda esta verdad: no todas las horas son iguales en el mundo espiritual, y quien actúa sin discernimiento arriesga más de lo que puede ver. La madrugada, ese tiempo intermedio entre la noche profunda y el amanecer, posee una carga espiritual especial que pocos consideran. Mientras el mundo natural duerme y la oscuridad aún envuelve la tierra, aún envuela, el mundo espiritual está más activo que nunca. La Biblia nos revela que en estos momentos críticos ocurren batallas invisibles que determinan bendiciones o desgracias, victorias o derrotas. Entender esta realidad es vital para no exponernos imprudentemente, especialmente realizando actos que simbólicamente abren puertas espirituales, como es el acto de ducharse. El agua, en la simbología bíblica, siempre ha tenido un peso especial. Representa limpieza, renovación, pero también transición espiritual. El bautismo, uno de los actos más sagrados en la fe cristiana, se realiza mediante el agua como un símbolo de muerte al viejo hombre y resurrección a una nueva vida. Romanos 6:4 afirma: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cada vez que el cuerpo entra en contacto con el agua, consciente o inconscientemente, se está operando un acto simbólico de purificación y transición. Cuando realizamos este acto en momentos espiritualmente cargados de actividad maligna, como la madrugada, corremos el riesgo de exponer nuestra vida en un tiempo en que deberíamos estar resguardados. La madrugada no es simplemente una franja horaria, es una etapa donde las líneas entre lo natural y lo espiritual se vuelven más delgadas, donde la actividad de las huestes de maldad se intensifica. En Mateo 14:25 leemos: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esta cuarta vigilia, correspondiente a la madrugada, es un tiempo donde ocurren manifestaciones sobrenaturales. El hecho de que Jesús caminara sobre el agua en esta franja horaria no es un detalle trivial. Nos muestra que la madrugada es un tiempo de intervención divina, pero también de confrontación espiritual. Sin embargo, no todo lo que se mueve en ese tiempo proviene de Dios. La misma madrugada es aprovechada por fuerzas espirituales contrarias para sembrar confusión, enfermedad, pobreza y desánimo. La parábola del trigo y la cizaña lo ilustra claramente. Mateo 13:25 dice: pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo actúa mientras los hombres duermen, mientras bajan la guardia, mientras el cuerpo natural
se encuentra en su punto de mayor vulnerabilidad. Si el enemigo siembra en campos mientras los hombres descansan, ¿cuánto más puede intentar sembrar ruina cuando abrimos puertas simbólicas durante esas horas de vulnerabilidad? Ducharse implica espiritualmente una apertura. El contacto del cuerpo con el agua en un momento de alta actividad espiritual puede funcionar como un acto de exposición. Cuando el cuerpo está mojado, físicamente pierde una capa de protección natural que normalmente ofrece la piel seca. Espiritualmente, algo similar ocurre. La cobertura que deberíamos mantener intacta en las horas de oscuridad se ve alterada. El agua, aunque esencial para la vida, puede convertirse en un conductor de influencias invisibles si el momento espiritual no es adecuado. En Levítico 11:36 se hace referencia a la importancia del agua corriente. Sin embargo, un manantial o una cisterna donde se recoge agua será limpio, pero quien toque sus cadáveres será inmundo. El agua debe fluir, debe estar viva para ser símbolo de purificación. En la madrugada, cuando las energías espirituales del mal se mueven, la pureza simbólica del agua puede ser afectada si no se actúa en discernimiento. Además, el acto de quitarse la ropa para ducharse implica una exposición aún mayor. Bíblicamente, la desnudez representa vulnerabilidad espiritual. Después de pecar, Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza. Un reconocimiento inmediato de su exposición espiritual. Génesis 3:7 lo narra. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ducharse en la madrugada, en un estado de desnudez física y en un tiempo de alta actividad espiritual, expone no solo el cuerpo, sino también el espíritu, dejándolo vulnerable a ataques de pobreza, mala suerte y opresión. La madrugada también es tiempo donde los pactos y las maldiciones espirituales son más activos. En muchos relatos bíblicos vemos que los momentos decisivos de enfrentamiento espiritual ocurren durante la noche o la madrugada. En Éxodo 14:24, cuando el pueblo de Israel atravesaba el Mar Rojo, dice la Escritura: aconteció que a la vigilia de la mañana Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. La vigilia de la mañana, que corresponde al final de la madrugada, fue el momento en que Dios mismo intervino de manera sobrenatural. Pero en paralelo, el enemigo también se mueve en esas horas, intentando impedir el avance de los hijos de Dios. El agua, la noche, la exposición física y la actividad espiritual intensa conforman un cóctel peligroso si no se manejan con sabiduría. Ducharse durante la madrugada no es solo una actividad inocente. Es un acto que, en el contexto espiritual correcto, puede convertirse en una grieta para que el enemigo actúe. La pobreza, la mala suerte, la falta de progreso, muchas veces no se deben a simples circunstancias naturales, sino a puertas abiertas en momentos espirituales críticos. Efesios 4:27 nos advierte: ni deis lugar al diablo. Cada acción fuera de tiempo, cada exposición imprudente, es un lugar que se abre, una oportunidad para que las fuerzas contrarias siembren desánimo y ruina. El enemigo no necesita grandes pecados para destruir una vida. A veces basta una pequeña apertura, un descuido, una acción aparentemente insignificante, pero realizada fuera del tiempo de Dios. Santiago 4:7 nos llama a resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir implica
actuar con sabiduría, discernir los tiempos, reconocer que no todo momento es apto para todas las acciones, especialmente cuando implican transiciones simbólicas como el contacto con el agua. La vida espiritual es una vida de discernimiento continuo. Romanos 13:11 nos recuerda, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Conocer el tiempo es vital. No actuar a destiempo, no movernos sin dirección. Ducharse en la madrugada puede parecer algo pequeño, pero en el ámbito espiritual es actuar en un tiempo de combate, de vulnerabilidad, de exposición. Y el resultado puede ser sentir un cansancio inexplicable, experimentar bloqueos financieros, observar un patrón de mala suerte persistente que parece no tener causa natural. La pobreza espiritual y material muchas veces no son resultado de la casualidad, sino de puertas abiertas en momentos inadecuados. Proverbios 6:10-11 advierte, un poco de sueño, un poco de dormitar y truzaría y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La somnolencia espiritual, el descuido en los tiempos críticos, puede traer pobreza repentina. No es simplemente una metáfora para el trabajo físico, es una advertencia espiritual. Descuidar los tiempos, actuar sin sabiduría, abrir puertas en la madrugada, puede traer necesidad y pérdida que luego no entendemos cómo se originaron. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias espirituales. No se trata de vivir en paranoia, sino de vivir en discernimiento. Saber que cada acción, especialmente en tiempos críticos, tiene peso. El mundo espiritual no duerme. Aunque el cuerpo natural necesita descanso, el espíritu debe permanecer alerta. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, nos instruye. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ducharse en la madrugada sin discernir el tiempo espiritual es caminar en un campo de batalla sin armadura. Es exponerse sin necesidad a un ambiente cargado de fuerzas contrarias. Es abrir puertas a la pobreza, a la confusión, a la mala suerte. No porque el agua o el acto en sí sean malos, sino porque el tiempo en que se realiza tiene una carga espiritual que debe ser respetada. Vivir bajo el abrigo del Altísimo implica también respetar los tiempos que Él ha establecido, discernir las horas, actuar con sabiduría y no con imprudencia. En el caminar espiritual los detalles importan. Lo que hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos. Todo tiene un eco en el mundo invisible. La madrugada no es un tiempo neutral, es un campo de batalla. Actuar sin discernimiento en ese tiempo puede ser la diferencia entre caminar en bendición o en lucha constante. La sabiduría clama en las esquinas. Dice Proverbios 1:20. Hoy esa sabiduría te llama a discernir, a entender que incluso una ducha tiene su momento apropiado y que respetar ese momento es caminar en victoria y bajo la cobertura divina. En el mundo natural, cada acción tiene una reacción. Una piedra arrojada en un lago produce ondas que se expanden mucho más allá del punto de impacto. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Cada decisión, cada gesto, cada movimiento, aunque parezca mínimo, genera ondas invisibles que alteran el entorno espiritual que nos rodea. Muchas veces vivimos convencidos de que solo los grandes actos tienen peso eterno, pero la Biblia nos enseña que aún las cosas pequeñas, realizadas fuera del tiempo o sin discernimiento, pueden abrir puertas que cambian el rumbo de nuestras vidas para bien o para mal. Cuando nos movemos sin considerar la dimensión espiritual de nuestros actos, nos volvemos como caminantes que pisan terreno minado sin saberlo. Creemos estar seguros, pero a cada paso dejamos grietas, puertas abiertas, accesos invisibles
que permiten la entrada de pobreza, de confusión, de enfermedad espiritual. La palabra de Dios es clara cuando nos advierte que el enemigo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. No necesita grandes fallas, le basta un resquicio, una pequeña fisura, una decisión tomada a destiempo, una acción inocente en apariencia, pero peligrosa en esencia. Cada acto humano es observado en el ámbito espiritual. Cada palabra pronunciada, cada pensamiento consentido, cada obra ejecutada deja una marca, un eco, un testimonio. El libro de Malaquías registra que incluso las conversaciones entre los que temen al Señor son escritas en un libro delante de Él. Malaquías 3:16. Si las palabras quedan registradas, cuánto más los actos que realizamos a diario, incluso aquellos que subestimamos como inofensivos. Ducharse en las horas de tinieblas, como hemos visto, no es un acto neutral, es un acto cargado de simbolismo y potencial espiritual. Cuando entramos al agua en tiempos prohibidos, simbólicamente desnudamos nuestra cobertura espiritual y nos exponemos a fuerzas que esperan una oportunidad para sembrar miseria. En la Escritura encontramos patrones claros sobre cómo pequeños actos pueden desencadenar grandes consecuencias. En el jardín del Edén, un simple acto de comer un fruto prohibido desencadenó la caída de toda la humanidad. Génesis 3:6. No fue un asesinato, no fue un acto de violencia abierto. Fue una desobediencia aparentemente sencilla, pero suficiente para romper la armonía entre Dios y el hombre. Cada acto importa, cada decisión tiene peso. Y cada momento en que nos movemos fuera de la guía de Dios puede ser una puerta que se abre al enemigo. El rey David, hombre conforme al corazón de Dios, experimentó esta realidad de forma dolorosa. Un solo momento de ocio, una sola mirada fuera de lugar desde su terraza lo llevó a cometer adulterio con Betsabé y posteriormente a planear la muerte de su esposo Urías. 2 Samuel 11. Una cadena de tragedias que comenzó con un acto aparentemente inocente. Pasearse cuando debería haber estado en el campo de batalla. No fue la guerra la que lo venció, fue la inacción en el tiempo equivocado. El impacto de sus decisiones se extendió no solo a su vida, sino también a su familia y a su reino. Así sucede siempre que subestimamos la importancia de actuar en el tiempo de Dios y de cuidar nuestros pasos. La Biblia también muestra que el mundo espiritual responde a nuestras acciones en formas que muchas veces no percibimos de inmediato. Daniel, el profeta amado, comprendió que sus oraciones desataban batallas en los cielos, aunque sus ojos naturales no pudieran verlas. En Daniel 10:12-13, un ángel le revela que desde el primer día en que dispuso su corazón a entender y humillarse delante de Dios, su oración fue oída, pero que el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Cada oración, cada clamor, cada acto de obediencia tiene un impacto que atraviesa los cielos. De igual manera, cada acto de imprudencia, cada omisión de sabiduría, cada movimiento fuera de la cobertura divina puede desatar batallas que no vemos pero que sentimos en el resultado. Puertas cerradas, estancamiento, pérdidas, confusión. La Escritura dice en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Las maldiciones, las ruinas espirituales no llegan al azar. Se originan en causas, en actos, en accesos permitidos. Y muchas veces son actos cotidianos, aparentemente insignificantes, los que permiten su entrada. Ducharse en horarios de oscuridad, sin discernir el tiempo espiritual, es como caminar desprevenido en medio de un campo de batalla,
abriendo sin querer las puertas a la desgracia. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34, y que seremos justificados o condenados por nuestras palabras, Mateo 12:37. Si las palabras tienen tanto poder para afectar nuestro estado espiritual, cuánto más los actos que realizamos en el cuerpo. Cada movimiento, cada decisión tiene consecuencias eternas. El acto de sumergirse en agua en horarios de alta carga espiritual, como la madrugada, puede convertirse en una confesión silenciosa de imprudencia, una declaración de vulnerabilidad que el mundo espiritual no ignora. La palabra también nos advierte sobre el peligro de romper los ciclos establecidos por Dios. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Desafiar este orden, actuar fuera de la estructura temporal establecida, es un acto de rebelión, aunque lo hagamos inconscientemente. Cada vez que ignoramos el tiempo adecuado para nuestras acciones, nos alejamos del diseño divino y nos colocamos en terreno expuesto. La exposición espiritual no siempre es inmediata en sus consecuencias, ¿no? Pero tarde o temprano su fruto se manifiesta. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento debían purificarse antes de acercarse a la presencia de Dios, nosotros también debemos purificarnos mediante la obediencia y la sabiduría. En Levítico 16, antes de entrar al lugar santísimo, Aarón debía lavarse, vestirse con ropas santas y seguir instrucciones específicas de tiempo y modo. Un error en el protocolo podía significar la muerte. Dios no deja detalles al azar. Su orden es perfecto y cada instrucción tiene un propósito. Si Él cuida tanto de los tiempos y las acciones en su presencia, ¿cuánto más deberíamos nosotros cuidar nuestras propias acciones cotidianas? El apóstol Pablo nos llama a vivir como hijos de luz y a discernir lo que agrada al Señor, Efesios 5:8-10. No podemos caminar como necios, ajenos a las consecuencias espirituales de nuestros actos. Cada acto tiene un eco, una resonancia, una repercusión que se amplifica en el ámbito invisible. Caminar en sabiduría implica reconocer que no existen acciones neutrales, especialmente cuando están impregnadas de simbolismo espiritual, como es el caso del agua y los momentos de oscuridad. Cada vez que ignoramos esta verdad, nos arriesgamos a abrir grietas por donde la escasez espiritual y material puede entrar. No es casualidad que tantas personas experimenten ciclos de fracaso, de ruina económica, de estancamiento emocional, sin encontrar una causa natural aparente. Muchas veces el origen se encuentra en actos pasados, realizados sin discernimiento, en puertas abiertas por la imprudencia, en accesos concedidos al enemigo, a través de decisiones aparentemente pequeñas. Por eso el llamado es a vivir con los ojos espirituales abiertos. Colosenses 4:2 exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velar no es simplemente estar despiertos en lo físico, sino atentos en el espíritu. Reconocer cuando una acción, por más cotidiana que sea, puede tener implicaciones más allá de lo visible. Ducharse durante las horas de mayor actividad espiritual maligna no es una simple cuestión de higiene, es una cuestión de sabiduría, de resguardo, de discernimiento espiritual. La vida en el espíritu no se trata solo de grandes gestos de fe, sino de pequeñas obediencias diarias. Es en los detalles donde se libra la verdadera batalla. Lucas 16:10 afirma: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Ser fiel en lo pequeño, en discernir el tiempo de ducharse, en velar durante la noche, en caminar bajo la luz en todo momento, es lo que edifica una vida protegida, bendecida, próspera en todos los aspectos. Cada acto es una llave que abre o cierra puertas invisibles.
Cada movimiento fuera del tiempo de Dios es una oportunidad para que el enemigo siembre cizaña en nuestro campo. La sabiduría consiste en caminar alineados con el corazón de Dios, atentos a sus tiempos, sensibles a su voz, conscientes de que cada acción es una semilla que dará fruto, para bien o para mal. Caminar en discernimiento es más que una opción, es una necesidad espiritual urgente en estos tiempos. El enemigo no duerme, las fuerzas de oscuridad no descansan, y cada puerta que dejamos entreabierta puede convertirse en un portal de pérdida. La única manera de cerrar esos portales es caminar de manera intencional, bajo la guía de la palabra, revestidos de la armadura de Dios, atentos a cada detalle de nuestra vida diaria. Nada en el mundo espiritual ocurre por accidente. Cada bendición, cada ataque, cada avance y cada retroceso tiene su raíz en actos concretos, en puertas que se abren o se cierran. Cuando comprendemos esto, comenzamos a vivir con reverencia, con sabiduría, con un temor santo que no paraliza, sino que impulsa a caminar firmemente en la senda de la luz. La invitación de hoy es clara: cierra las puertas abiertas, camina en el tiempo de Dios, discierne cada acto, cada decisión, cada momento. Que tu vida sea una expresión continua de obediencia y discernimiento. Solo así experimentarás la verdadera plenitud de la bendición divina. La obediencia a los tiempos de Dios es una de las llaves más poderosas para entrar en el círculo de la bendición divina. Desde el principio, el corazón de Dios ha sido claro. Hay momentos señalados, estaciones espirituales que no pueden ser ignoradas sin consecuencias. Cada vez que el hombre ha honrado los tiempos de Dios, el favor lo ha rodeado como un escudo. Pero cada vez que ha actuado fuera de ellos, el precio ha sido dolorosamente alto. Por eso, entender los tiempos y sujetarnos a ellos no es una opción, es una necesidad espiritual para todo aquel que desea caminar bajo cielos abiertos. La Escritura nos revela que Dios mismo trabaja dentro de un calendario perfecto. Al formar el mundo no lo creó todo en un solo instante, sino que distribuyó su obra a lo largo de 6 días, descansando en el séptimo. Génesis 2:3. No porque necesitara descanso, sino para establecer un principio eterno. Cada cosa debe hacerse a su tiempo. Cuando actuamos fuera de ese orden, no solo desobedecemos un mandamiento, sino que rompemos el fluir natural de su bendición sobre nuestras vidas. En Levítico 23, Dios establece las fiestas solemnes para el pueblo de Israel, detallando no solo qué se debía hacer, sino cuándo debía hacerse. Cada festividad, cada sacrificio, cada acto de adoración tenía un momento específico en el calendario de Dios. No se trataba solo de cumplir una orden, sino de honrar los tiempos santos que el Creador había separado para encontrarse con su pueblo. Cuando Israel respetaba esos tiempos, prosperaba. Cuando los ignoraba, caía en ruina y exilio. La historia misma del pueblo de Dios está marcada por el respeto o la falta de respeto a los tiempos señalados. La obediencia no es solo hacer lo correcto, es hacerlo en el momento correcto. En 2 Samuel 5:23-24, cuando David enfrentaba a los filisteos, no actuó impulsivamente. Consultó a Dios y el Señor le indicó que no atacara de frente, sino que rodeara al enemigo y esperara hasta oír un sonido específico en las copas de los árboles. Solo entonces debía moverse. David obedeció al detalle y la victoria fue suya. Si hubiese actuado antes, confiando en su fuerza o experiencia, habría caído. La bendición vino porque supo esperar el tiempo de Dios
incluso en medio de la urgencia de la batalla. Aplicar esta verdad a nuestra vida cotidiana implica reconocer que hasta los actos más simples, como el momento en que decidimos ducharnos, pueden honrar o ignorar el orden divino. Cuando elegimos actuar en el tiempo adecuado, cuando respetamos las señales espirituales, nos alineamos con el fluir del cielo y la bendición no puede ser detenida. Deuteronomio 28, 2 promete: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Oír su voz es más que escuchar palabras, es discernir sus tiempos, reconocer sus ritmos, actuar conforme a su dirección perfecta. En el ámbito espiritual, actuar fuera de tiempo es similar a sembrar fuera de estación. El agricultor que planta en pleno invierno, ignorando las señales de la naturaleza, no puede esperar cosechar en la primavera. Así, también, quien se mueve en desobediencia a los tiempos de Dios, aunque sus acciones sean correctas en esencia, encontrará que los frutos no llegan, que el esfuerzo parece estéril, que la bendición se retrasa o se desvanece. Hay un orden, hay una secuencia, hay un fluir que no puede ser violado sin consecuencias. Jesús mismo vivió sometido al calendario celestial. En Juan 2, durante las bodas de Caná, cuando María le señala que el vino se ha acabado, él responde: aún no ha llegado mi hora. Juan 2:4. Jesús no actuaba movido por necesidades humanas, por presiones externas, ni siquiera por causas nobles. Solo se movía cuando el Padre le indicaba que era el tiempo. Esta sumisión absoluta a los tiempos de Dios fue la clave de su ministerio, la fuente de su poder y la razón de su victoria sobre el enemigo. Cuando actuamos de manera impulsiva, cuando nos dejamos llevar por la ansiedad, la impaciencia o la lógica humana, inevitablemente nos apartamos del calendario divino. El resultado es frustración, puertas cerradas, esfuerzo estéril. En cambio, cuando obedecemos no solo el qué, sino también el cuándo de Dios, experimentamos la facilidad del cielo respaldando nuestras acciones. Salmo 1:3 describe al hombre que se deleita en la ley del Señor como aquel que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La prosperidad espiritual y material es inseparable del respeto por los tiempos de Dios. La importancia de la obediencia a los tiempos también se refleja en las advertencias proféticas. El profeta Isaías clama en Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay ventanas de oportunidad en el mundo espiritual. Hay momentos en que la puerta está abierta de par en par y otros en los que se cierra. Quien ignora el tiempo de Dios corre el riesgo de quedarse fuera, como las 5 vírgenes insensatas de Mateo 25, que llegaron tarde y encontraron la puerta cerrada. No bastaba con querer entrar, había un tiempo designado y ellas no lo respetaron. Cada vez que elegimos actuar en obediencia al tiempo de Dios, no solo evitamos las consecuencias negativas de la desobediencia, sino que nos posicionamos para recibir bendiciones sobrenaturales. José, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, no salió antes del tiempo señalado. Aunque sufrió injusticia, aunque tuvo oportunidades humanas para buscar su liberación por medios propios, esperó hasta que el faraón soñara, hasta que Dios mismo moviera las circunstancias. Salió en el momento perfecto, no antes ni después, y fue exaltado a la segunda posición más alta de Egipto. Génesis 41:41. Así también, nosotros si aprendemos a esperar el tiempo de Dios en todo, incluso en cuándo y cómo realizamos nuestros actos cotidianos, seremos exaltados a su debido tiempo.
1 Pedro 5:6 nos exhorta: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La exaltación, la promoción, la bendición están íntimamente ligadas a la obediencia al tiempo señalado. El enemigo sabe que una de sus estrategias más efectivas para sabotear nuestro destino es empujarnos a actuar fuera de tiempo. Nos susurra que nos adelantemos, que forcemos las cosas, que ignoremos la paz del Espíritu en nombre de la urgencia. Pero aquellos que han aprendido a discernir los tiempos no se dejan arrastrar. Saben que esperar en Dios no es pérdida de tiempo, es inversión eterna. Isaías 40:31 promete: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios recompensa a quienes honran su tiempo. No hay esfuerzo obediente que quede sin fruto. No hay espera santa que no sea premiada. No hay decisión tomada en su tiempo que no sea respaldada por su mano poderosa. Por eso, aún en lo cotidiano, aún en decisiones que parecen insignificantes, como el horario en que realizamos nuestras actividades, debemos buscar su dirección, escuchar su voz, caminar bajo su calendario y no bajo el nuestro. Vivir sujetos a los tiempos de Dios es vivir en sincronía con el cielo. Es ser parte activa de la sinfonía divina que Él compone desde la eternidad. Cada acto realizado en su tiempo correcto es una nota perfecta en la melodía de nuestra vida. Una declaración silenciosa de que confiamos en su sabiduría más que en nuestro entendimiento limitado. Proverbios 3:5-6 nos lo recuerda. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hoy es el día de decidir caminar en ese fluir perfecto. No dejes que las prisas, la costumbre o la indiferencia te desvíen del tiempo de Dios. Cada detalle importa, cada elección pesa, cada obediencia abre puertas. Cada acto de respeto a los tiempos sagrados se convierte en una llave que abre tesoros de bendición reservados para los que honran al Rey de Reyes, no solo con los labios, sino con cada decisión, con cada acto, con cada momento. La protección espiritual no es un acto ocasional, es un estilo de vida consciente y constante. En un mundo donde las fuerzas invisibles buscan aprovechar cada grieta, cada descuido, cada acto fuera de tiempo, caminar en sabiduría se vuelve una necesidad vital para todo hijo de Dios. La Escritura nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta verdad exige que no caminemos como ignorantes, sino como entendidos, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:16. Protegernos espiritualmente implica discernir los tiempos, reconocer los momentos de vulnerabilidad y actuar con sabiduría basada en la palabra. No todo momento es igual. Hay horas donde el reposo, la oración y el recogimiento son más seguros que cualquier actividad expuesta. El mismo Jesús, en los momentos cruciales de su ministerio, se retiraba a orar en lugares solitarios, mostrando que la verdadera protección se halla en la intimidad con el Padre. Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. No salió a exponerse innecesariamente, no se movió impulsivamente, buscó cobertura divina antes de cualquier acción. La sabiduría espiritual también se refleja en la manera en que manejamos nuestra vida cotidiana. No se trata solo
de grandes decisiones, sino de los pequeños actos diarios. Santiago 1:5 nos instruye: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedir sabiduría no es un acto de debilidad, sino una expresión de dependencia consciente del cielo. Cada decisión, cada horario, cada actividad debe ser filtrada a través de la sabiduría que viene de lo alto, porque no todo es conveniente, aunque sea lícito. Buscar protección espiritual también implica vivir en la pureza de corazón, porque Mateo 5:8 declara: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón contaminado es una puerta abierta a la influencia de las tinieblas, mientras que un corazón alineado al carácter de Cristo se convierte en un refugio impenetrable. No basta con evitar acciones imprudentes, es necesario cultivar una comunión continua que fortalezca nuestro espíritu para discernir los tiempos, resistir la tentación y actuar en el momento correcto. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro escudo, nuestra dirección segura en cada paso. Juan 16:13 promete: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No caminamos solos. Cada vez que le damos lugar, Él nos alerta, nos corrige, nos impulsa a actuar en el tiempo perfecto de Dios. Así, nuestras vidas no serán gobernadas por la confusión ni el azar, sino por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esa paz que protege nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Caminar en sabiduría, protegerse espiritualmente, discernir los tiempos y actuar en obediencia no son llamados opcionales, son mandatos que abren las puertas de la bendición y cierran de una vez por todas las puertas del fracaso, de la ruina y de la mala suerte. Cada día, cada decisión, cada acto puede ser una proclamación silenciosa: estoy bajo el abrigo del Altísimo y nada me moverá de su protección eterna. La obediencia en los pequeños detalles es la semilla secreta que transforma destinos enteros. Cuando elegimos respetar los tiempos de Dios, incluso en actos que parecen inofensivos como la hora de una ducha, declaramos en silencio que confiamos más en su sabiduría que en nuestra propia percepción. No se trata simplemente de evitar la mala suerte o la pobreza. Se trata de construir una vida que camina en resonancia con los latidos del cielo. La verdadera prosperidad no se mide únicamente en recursos visibles, sino en la paz que invade cuando sabemos que cada paso ha sido dado bajo la mirada amorosa de Dios. Hoy no solo hemos comprendido un principio, hemos descubierto una llave. Una llave que abre no solo puertas de protección, sino caminos de propósito, favor y herencia eterna. Elegir actuar en el tiempo perfecto de Dios no es una carga, es un privilegio reservado para aquellos que desean caminar como verdaderos hijos de la luz. Como está escrito en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Caminar bajo este entendimiento es entrar en una dinámica celestial donde cada acción, cada decisión, cada momento se convierte en un acto de adoración. Porque obedecer a Dios no es simplemente hacer lo correcto, es armonizar cada aspecto de nuestra vida con su perfecta voluntad. Hoy esa invitación está abierta frente a ti. Vivir no movido por el azar ni por la costumbre, sino guiado por el Espíritu Santo en cada segundo, en cada decisión, en cada amanecer. Ese es el secreto para permanecer firmes, bendecidos y cubiertos bajo la sombra del Altísimo, sin importar las estaciones que vengan sobre la tierra.